Buenas noches, estimada magíster y compañeros. Hoy nuestro grupo hablará sobre un enfoque educativo transformador, la pedagogía del conocimiento integrado con énfasis en los proyectos de trabajo. Este enfoque nace como respuesta a un sistema educativo que aún enseña por materias separadas, desconectadas entre sí y de la realidad de los estudiantes. Vivimos en una sociedad compleja, diversa y en constante cambio. Esto exige que formemos ciudadanos capaces de pensar de manera crítica, actuar con conciencia social y resolver problemas reales. Para ello necesitamos una educación que integre los saberes en lugar de dividirlos. Autores como Edgar Morin, quien es un filósofo y sociólogo francés, a quien podríamos mencionar como principal precursor de esta pedagogía, han señalado que el conocimiento debe enseñarse en su contexto, con sus conexiones, no de manera fragmentada. Enseñar desde la complejidad significa que no podemos separar lo científico de lo humano, ni lo cognitivo de lo emocional. Para ampliar sobre este tema, a continuación, mis compañeros. Concepto de pedagogía del conocimiento integrado. La pedagogía del conocimiento integrado es un enfoque educativo que rompe con la idea de enseñar por asignaturas aisladas. En cambio, propone unir saberes para que los estudiantes comprendan la realidad en su totalidad. Esto no significa que se dejen a un lado los contenidos, sino que se enseñan desde un contexto real, con sentido y conexión entre ellos. Por ejemplo, un proyecto puede unir conocimientos de matemáticas, lenguaje y ciencias para abordar un tema como el reciclaje en la comunidad. Este enfoque también valora los intereses de los estudiantes. Ellos no solo reciben información, sino que investigan, analizan, crean y actúan desarrollando competencias clave como la colaboración, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Así, el aprendizaje no solo se basa en memorizar contenidos, sino en aprender, reflexionar y transformar la realidad. Fundamentos teóricos y pedagógicos. El pensamiento o paradigma complejo por Edgar Morin. El pensamiento paradigma complejo es un término acuñado por el sociólogo francés Edgar Morin. ¿Quién es Edgar Morin? Edgar Morin, Edgar Nahum, nació el 9 de julio de 1921 en París, Francia. Es un filósofo y sociólogo francés de origen sefardí, más conocido como el padre del conocimiento complejo. Morin, al hablar de pensamiento complejo, se refiere a la capacidad humana de conectar las múltiples dimensiones de la realidad para hacerla comprensible para nosotros. Según Morin, cuando nos encontramos con los diferentes elementos multidimensionales de la realidad, nos vemos forzados a establecer una estrategia de pensamiento que nos permita comprender lo que tenemos enfrente. También agrega que esta estrategia no debe ser ni muy simple ni muy general o compleja, pero sí reflexiva y analizante. Morin ve el mundo como un todo indisociable, donde el espíritu individual de las personas posee conocimientos ambiguos y desordenados que necesitan acciones retroalimentadoras y propone un abordaje de manera multidisciplinaria y multireferenciada para lograr la construcción del pensamiento que se desarrolla con un análisis profundo de elementos de certeza. Estos elementos se basan en la complejidad que se caracteriza por tener muchas partes que forman un conjunto intrincado y difícil de conocer. Sin embargo, la visión de Morin no es la única que se denomina compleja. Existe otra asociación del término que se utiliza en los estudios científicos que intentan explicar las dinámicas complejas de los objetos estudiados. Para poder diferenciar, Morin llamó a esta definición complejidad restringida. El pensamiento complejo plantea la heterogeneidad, la interacción, el azar, todo objeto del conocimiento, cualquiera que él sea, no se puede estudiar en sí mismo, sino en relación con su entorno. Precisamente por esto, toda realidad es sistema, por estar en relación con su entorno.
Se podría distinguir algunos principios del pensamiento complejo: el dialógico, la recursividad, el hologramático. Dialogía: utilización de más de un significado de una palabra en un mismo enunciado. Recursividad: existe una ambivalencia en los elementos. Principio hologramático: ver las partes en el todo y el todo en las partes. Para poder facilitar la comprensión del pensamiento complejo, Morin propone dos posibles dicotomías. El primero es el pensamiento simplista, reduccionismo como respuesta del sujeto frente a la realidad, y el segundo, el planteamiento complejo, el cual es denominado así por la cantidad de variables que se encuentran en la realidad. El paradigma es una estructura mental y cultural bajo el cual se mira la realidad. Estos paradigmas, por ser culturales, son inconscientes, son como un imprinting. Con respecto al concepto de sujeto, Morin lo aplica a toda realidad viviente, cualquiera que sea. El sujeto tiene tres características: su autonomía, su individualidad y por su capacidad de computar, es decir, de procesar información. Ego computo ergo sum. Dice Morin, el hombre es el sujeto de mayor complejidad. El estudio de lo complejo también ha impactado en el ámbito más directo de las interacciones de los seres humanos: la educación, la interpretación de la sociedad, la política y la comprensión en que la humanidad se encuentra actualmente. El problema de la complejidad ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir. En palabras de Edgar Morin, cuando se habla de complejidad, se trata de enfrentar la dificultad de pensar y de vivir. Como hemos podido ver en el video, de la base teórica de esta pedagogía está influenciada por el filósofo Edgar Morin, quien plantea una educación paralela planetaria. Según él, el conocimiento debe ser enseñado desde una visión compleja, es decir, considerando sus múltiples dimensiones científica, ética, emocional y social. También podemos mencionar a Freire con su pedagogía activa y cooperativa, o a John Dewey, quien defendía el aprendizaje a través de la experiencia y la acción. En conjunto, estos dos teóricos coinciden que el aprendizaje debe nacer de la experiencia del estudiante y de su contexto y de su participación activa. No solo se trata de aprender con hechos, sino aprender a pensar, a cuestionar y a actuar. Por eso, la pedagogía del conocimiento integrado busca formar personas críticas, creativas y comprometidas, no solo estudiantes que aprueben exámenes. La pedagogía del conocimiento integrado promueve una educación que articule diferentes áreas del saber, enfocándose en temas, problemas, proyectos reales. Este enfoque favorece el pensamiento crítico, la creatividad, la cooperación y el conocimiento a contextos diversos, preparando a los estudiantes para enfrentar a desafíos complejos del mundo actual. Podemos poner un ejemplo, un proyecto integrador. Cuidemos el agua, que es del nivel primario. El objetivo es concienciar a los estudiantes sobre el uso responsable del agua a través de un proyecto interdisciplinario, donde las siguientes áreas que serían integradas serían las ciencias naturales con el ciclo del agua, fuentes del agua, contaminación, las matemáticas en medición de consumo de agua en casa, elaboración de gráficos, la lengua, la escritura de cuentos o campañas que conciencien sobre el uso del agua, la tecnología, creación de presentaciones, videos sobre cuidado del agua, el arte, carteles, dibujos para una campaña escolar. Educación cívica, responsabilidad ciudadana y derechos de acceso al agua. ¿Cuál es el resultado final que queremos lograr? Que los estudiantes presenten una campaña escolar que incluya afiches, datos estadísticos, cuentos, videos sobre el cuidado del agua, integrando aprendizajes de varias asignaturas en un solo proyecto que tenga un impacto final real y social. Proyectos de trabajo, definición y características. Esta estrategia educativa se basa en plantear actividades centradas en preguntas o problemas reales que surgen de acuerdo al interés de los propios estudiantes. Es decir, no se debe empezar de contenidos aislados, sino de situaciones que motiven al grupo y que sirvan como punto de partida para aprender de forma activa y significativa. Si hablamos según Hernández y Ventura 2008, estos proyectos fomentan el trabajo en equipo, la comunicación y la reflexión, ya que los estudiantes tienen la posibilidad de hacerse preguntas, investigar, debatir ideas, crear hipótesis y compartir sus conclusiones. No se trata solo de memorizar información,
sino de construir conocimiento a partir de la experiencia. Estos proyectos de trabajo están dentro de la pedagogía del conocimiento integrado, ya que promueven un aprendizaje colaborativo y más cercano a la vida real. Esto ayuda a desarrollar habilidades sociales y cognitivas y una actitud activa, crítica y comprometida en el entorno. Un elemento clave es que todo proyecto debe culminar en un producto final. Puede ser una maqueta, una exposición, una campaña o un informe, dependiendo del tema que van a tratar. Esto permite que el aprendizaje tenga una aplicación concreta y útil. Gracias. Estructura y etapas de un proyecto de trabajo. Un proyecto de trabajo es una secuencia didáctica con estructura clara. John Dewey, un influyente filósofo y pedagogo estadounidense del siglo XX, su filosofía educativa se centra en el aprendizaje experiencial y el aprendizaje basado en la indagación. Él también nos habla sobre las etapas básicas que son la elección del tema, que aquí debe conectar el aprendizaje con problemas auténticos, cercanos o reales de los estudiantes. 2. La formulación de preguntas de investigación. Se debe impulsar la curiosidad y el pensamiento crítico mediante estas interrogantes. 3. La planificación del trabajo en equipo. Se debe fomentar el aprendizaje social y el desarrollo de habilidades en equipo. 4. La búsqueda de información, experimentación o entrevistas. Aprender a través de la interacción directa con el tema mediante la investigación y la experiencia. 5. La elaboración de productos puede ser los carteles, los videos, las presentaciones o exposiciones. 6. La socialización del trabajo y evaluación. Construir una comunidad y aprender continuamente a través de la socialización y la evaluación formativa. En conclusión, la estructura y las etapas de un proyecto de trabajo se alinean de manera notable con la filosofía educativa de Dewey, quien defiende un aprendizaje activo, experiencial, colaborativo y conectado con la realidad de los estudiantes. Rol del docente y el estudiante. En esta parte, el docente no solamente cumple con la función de ser el transmisor de conocimiento, sino que también se convierte en una guía importante para los estudiantes durante el proceso del aprendizaje. Algunas funciones del docente son motivar, proponer, acompañar y ayudar a los estudiantes. No solamente el docente cumple un papel, sino que también el estudiante. El estudiante tiene una parte fundamental, protagónica y activa al momento de las clases. El estudiante es el encargado de preguntar, de investigar, de analizar y de formar una clase más participativa y también protagónica. Mediante la fusión del docente y el estudiante se puede llegar a tener un ambiente educativo, participativo, divertido, haciendo que los estudiantes puedan aprender de una mejor forma y así logrando desarrollar sus habilidades tanto académicas como personales. Yo me identifico con la pedagogía de la cooperación y de la inclusión, ya que a través de esta pedagogía en el entorno social, por experiencia propia, se puede aprender de una mejor manera y compartir conocimientos y también aprender de ellos. Beneficios y retos. Desarrollar proyectos de trabajo desde la pedagogía del conocimiento integrado trae grandes beneficios. 1. Mayor motivación e interés por aprender. El alumno se involucra más cuando el contenido tiene sentido para su vida. 2. Desarrollo de competencias para la vida. Se fortalecen habilidades útiles para enfrentar retos dentro y fuera del aula. 3. Mejora de la capacidad de análisis, síntesis
y expresión. Los estudiantes aprenden a pensar críticamente y a comunicar mejor sus ideas. 4. Sentido de pertenencia y compromiso con su entorno. Se fomenta la conciencia social y el deseo de contribuir positivamente a su comunidad. Por otro lado, también hay retos como la necesidad de formación docente, tiempo para planificar y una evaluación coherente con el proceso. Pese a las dificultades, este enfoque nos invita a transformar la escuela en un espacio más humano, significativo y conectado con la vida real. Para finalizar, me identifico con la pedagogía del conocimiento integrado, porque creo en una educación que conecta saberes, desarrolla el pensamiento crítico y prepara a los estudiantes para enfrentar el mundo real de forma reflexiva y creativa. Muchas gracias.